La voz de un presentador declaró que, a partir de ese momento, darían comienzo los procedimientos. Ante una multitud inmensa, anunció que la ejecución de Rey Macarilla, el invocador rebelde, estaba a punto de comenzar. Mientras enfrentaba su propia muerte, Rey Macarilla solo pudo empezar un pensamiento. Su mente retrocedió al invierno de su tercer año de instituto, cuando fue arrastrado por un desprendimiento de rocas. Tras ese accidente, se encontró invocado en otro mundo. Allí fue bendecido con las raras habilidades de un invocador. Con la esperanza de regresar a su mundo original, emprendió un viaje para derrotar al rey demonio. Esta misión, junto a sus poderosas bestias invocadas, duró 3 largos años. Recordó celebrarlo con la princesa y sus compañeros, aclamado por el público agradecido. Recordó ser recibido calurosamente por la gente del pueblo, compartiendo un momento feliz con un herrero local. Tras su gran victoria, fue honrado por el rey, que le concedió una medalla, coronado de flores. Sonrió, sintiendo una sensación de verdadera felicidad y pertenencia. Volviendo al sombrío presente, Reima reconoció que estaba a punto de ser ejecutado. Entendía su razonamiento, pensando que era natural que la gente temiera a un invocador lo suficientemente poderoso como para derrotar al rey demonio. De hecho, consideraba un milagro haber sobrevivido tanto tiempo. Desde un balcón, el rey miró hacia abajo y se despidió por última vez y con tristeza de Reimadón. Sin embargo, a Reima no le preocupaba el rey, y admitió que, incluso en este momento final, sus únicos pensamientos eran para sus bestias invocadas. Realmente esperaba que sus fuertes pero solitarios compañeros no lloraran, y que nunca llegaran a despreciar a la gente que vivía en este mundo, por lo que le estaba ocurriendo. Mientras la cuchilla descendía, su último pensamiento entre lágrimas fue un lamento por todos los que dejaba atrás. El golpe decisivo cayó, marcando el final de una vida y el comienzo de otra. Entonces, despertó en una cama de hospital, encontrando este nuevo mundo sorprendentemente más cálido de lo que jamás había imaginado. Una figura oscura y sombría apareció en su mente. También recordó haber usado con éxito magia para disipar maldiciones. También recordó que poseía habilidades curativas, con el rostro contraído por la intensidad del recuerdo. La repentina avalancha de recuerdos pareció abrumarle. En aquel momento pasado, había confirmado con satisfacción que su poder había funcionado. De vuelta al presente, Reima se miró las manos conmocionado, preguntándose si eso significaba que sus poderes también eran reales. Se incorporó del todo, observando la desconocida y moderna habitación del hospital. Mientras una sensación de desubicación se apoderaba de él, empezó a preguntarse en qué. Su expresión se endureció con recelo mientras procesaba su situación. Al dirigir la mirada hacia la ventana, Reima se sobresaltó por lo que vio. Un dragón pasó volando, aparentemente hablando, dejando a Reima preguntándose si podría ser real. Irrumpió en la habitación para informar con entusiasmo a un médico de que Reima por fin se había despertado. Poco después, sus padres estaban a su lado. Mientras su padre expresaba alivio, su madre le preguntó por su amnesia, una condición que Reima decidió fingir. Los miró a los dos, reconociéndolos como sus padres, pero sin recordar casi nada más sobre ello. Cuando Reima se disculpó, su padre se mostró confuso e insistió en que el accidente que lo había llevado allí no había sido culpa de nadie. Continuando con su actuación, Reima se disculpó de nuevo por no recordarlos, y su padre le dijo amablemente que no pasaba nada. Su madre lo abrazó entonces, diciendo que con que se despertara era suficiente para ellos, y su padre añadió lo contento que estaba de que Reima estuviera vivo. Más tarde, al mirar la ciudad, llega a la conclusión de que este no es el Japón que conoce. Mientras lo llevan en coche, se pregunta si este es el mismo mundo, notando que el propio coche emana poder mágico. Una emisión de radio informa que Japón está en paz gracias a los aventureros, y que el streaming de mazmorras se ha convertido en un boom entre los jóvenes. Mientras en una pantalla aparece la imagen de un streamer luchando contra un monstruo. La radio añade que los principales gremios de aventureros están entrando en el negocio, lo que provoca un aumento considerable del número de streamers. Mirando la pantalla, Reima reacciona con atónita incredulidad. Suelta una exclamación de confusión, lo que provoca que su padre, que conduce, le pregunte qué pasa. Siente la presencia de poder mágico procedente de 2 fuentes. Su padre grita alarmado mientras da un volantazo. Un grifo enorme ha aterrizado en la calle, sembrando el caos. Reima se pregunta qué está pasando mientras su padre grita que un monstruo se ha escapado de la mazmorra, y un civil cercano maldice a los ausentes aventureros. El padre de Reima le dice que tienen que huir, pero Reima se limita a mirar fijamente, identificando a la criatura como un grifo. Reima se cuestiona la idea de huir, pensando en que un grifo es un monstruo poderoso, que requeriría varios aventureros hábiles para luchar, y que podría matar fácilmente a un humano corriente. En un coche cercano, una madre aterrorizada protege a su hijo, debate si derrotarlo, recordando que fue asesinado por su peligroso poder en su vida pasada. Sin embargo, sabe que podría manejar la situación de inmediato, incluso sin invocar a una bestia. Reima resuelve que lo correcto es huir como un civil, pero le detiene el grito de ayuda de un niño. Desde el coche, su padre le grita, llamándole idiota por haberse metido. Mientras intercepta la enorme garra del grifo, Reima se recrimina a sí mismo llamándose idiota y lamentando haber vuelto a preocupar a su madre. De repente, un gran lobo fue invocado, chocando ferozmente con el grifo. Sintió un poder mágico familiar y se preguntó si cierta persona finalmente había llegado. De repente, el invocador Reima apareció, saludando a Luna. El hombre en el suelo se sorprendió al sentir el poder mágico de un tercero. En un instante, una nueva presencia atravesó el aire entre los combatientes. Cerca de allí, una enemiga de pelo largo empezó a lanzar un hechizo llamado Agua Morta. Justo entonces, apareció una chica rubia llamada Yukinaki Ayane, preguntándole a Reima si estaba bien. Reima se sobresaltó por su repentina aparición. Al ver su sorpresa, Ayane le preguntó por qué reaccionaba así. Mientras tanto, otro joven exigió saber por qué Reima estaba allí. Ayane insistió en que ayudar era lo más natural, y el otro chico le dio las gracias por acudir en ayuda de Reima. Reima expresó su alivio porque ella también estuviera a salvo, pero entonces le gritó urgentemente que tuviera cuidado. Más tarde, Reima saludó con torpeza a Yukinaki Ayane, quien comentó que había pasado mucho tiempo. La reconoció internamente como su amiga de la infancia, aunque notó que parecía más madura de lo que recordaba. Cuando el padre de Reima empezó a hablar sobre el estado de su hijo, Reima lo interrumpió,
insistiendo en que lo explicaría él mismo. Mientras hablaba, Ayane le dedicó una sonrisa extrañamente intensa e inquietante. Ayane se quedó atónita por lo que dijo a continuación, preguntando con incredulidad si estaba bromeando o hablaba en serio. Le explicó que ahora tenía amnesia y no podía recordar quién era ella, ofreciéndole una sincera disculpa. Reima se disculpó de nuevo por actuar con tanta familiaridad, lo que llevó a Ayane a presentarse de nuevo como su vecina y amiga de la infancia. Ayane expresó su deseo de organizarle una fiesta de bienvenida, pero reconoció que no era posible ahora. En su lugar, le pidió que la llamara la próxima vez, y Reima aceptó, prometiendo contárselo todo. Ella confirmó su nombre y se despidió por ahora, y Reima prometió que se verían más tarde. Luego dirigió su atención hacia el escritorio de su ordenador, al otro lado de la habitación. Dentro, Reima yacía en su cama, reflexionando que no había regresado a su mundo original. Pensó que este mundo era idéntico, salvo por los elementos de fantasía, y que su cuerpo actual pertenecía al Reima de este mundo. Decidió no recrearse en lo negativo, aceptando la posibilidad de haberse apoderado del cuerpo del Reima original, después de que un accidente lo dejara inconsciente. Incorporándose, estuvo de acuerdo con Luna en este punto. Al darse cuenta de que Luna estaba en la habitación con él, le preguntó con sorpresa qué estaba haciendo. Pasó un tiempo y la escena cambió para mostrar a Reima, ahora sentado en el escritorio de su ordenador. Ella se apartó del ordenador y saltó a la cama de él, diciendo que era una comprobación de seguridad y sugiriendo juguetonamente que merecía una recompensa por haberse mantenido oculta. Inclinándose más cerca, le preguntó si la acariciaría. Él dijo que no le importaba, pero cuestionó su repentina petición, a lo que Luna explicó que llevaba 6 horas escondida desde que él la había invocado. Sus orejas se movieron mientras él la miraba, perplejo por su repentino comportamiento. Reima simplemente dijo, de acuerdo. Mientras la acariciaba, Luna confirmó con alivio que él era, en efecto, su verdadero amo. Entonces se acercó a ella en la cama, mientras Reima acariciaba a Luna. De repente se sintió abrumado por la emoción. Confundida, Luna levantó la vista y le preguntó a su amo por qué estaba llorando. Tocándole el pelo, dijo con voz ahogada que después de todo, no era un sueño. Reima reflexionó que el calor de su mano estaba disipando la ansiedad de que todo lo del otro mundo pudiera haber sido solo un sueño. Luna lo llamó suavemente llorón, como siempre, y le aseguró que estaba allí. Él se dio cuenta, con alivio, de que sus compañeros existían de verdad. Más tarde, Luna le dijo a Reima que quería dormir con él, dejándolo confuso. Admitió que no sabía nada de lo que había pasado en el otro mundo, ni de lo que se suponía que debía hacer ahora, sintiéndose completamente perdido. Con lágrimas en los ojos, Luna confesó que no quería que él desapareciera. Le suplicó a su amo que no se fuera. Al darse cuenta de su miedo, Reima se disculpó de inmediato, y se llamó a sí mismo idiota por haberla preocupado. Entonces razonó que, incluso en esta nueva situación, una cosa era cierta. Todavía tenía a sus bestias invocadas. Con esa revelación, su camino a seguir quedó claro. Abrazando a Luna, Reima declaró con renovada determinación que los protegería y no repetiría los mismos errores que cometió en el otro mundo. Lo observa dormir plácidamente, sintiendo un profundo alivio. Simplemente se alegra de que su amo esté vivo. Sol jura que si el mundo intenta volver a hacerle daño, se convertirá en lo que haga falta para protegerlo. Más tarde, Reima se despierta sintiéndose extrañamente cansado y reflexiona sobre los streamers de mazmorras de los que ha oído hablar. Espera en silencios que esa persona haya logrado salir de la mazmorra a salvo. Recuerda la energía frenética del streamer que vio. Entonces, coge el móvil de la mesilla de noche. Empieza a reflexionar sobre la logística de este nuevo mundo, preguntándose si los streamers de mazmorras son solo un tipo de aventurero, y si necesita convertirse en uno para entrar en una mazmorra. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando ve que su amiga de la infancia, Ayane, es una streamer famosa, con 2 millones de suscriptores. Reima se sorprende al darse cuenta de que la gente que conocía de este mundo paralelo se ha vuelto increíblemente famosa. Dejando a un lado la sorpresa, decide centrarse en el importante asunto de qué debe hacer a continuación. Su objetivo principal es entender este nuevo mundo. Y lo más importante, necesita medir cómo de poderosa es la gente aquí. Debe averiguar por qué acabó en este mundo paralelo en primer lugar. Llega a la conclusión de que probablemente necesitará entrar en una mazmorra en algún momento para encontrar respuestas. Sin embargo, decide que hay otras prioridades que atender primero. A pesar de querer saber más, Reima decide por ahora dirigirse a una mazmorra. Invoca una pieza de equipo, que se materializa como una túnica para ocultar su presencia. Se la pone, decidido a no repetir la tragedia de su vida pasada. Por esa razón, no tiene intención de luchar activamente, pero sí quiere comprobar lo útiles que pueden ser sus bestias invocadas, recordando que las mazmorras están abiertas 24/7. Supone que puede usar sus túnicas para ocultar su presencia y colarse sin ser visto. Consultando su móvil, Reima identifica la mazmorra más cercana como la de rango C Kurogan. Confirma que es un tipo de mazmorra estándar. Los monstruos de dentro también son de rango C, pero se entera de que son capaces de usar tecnología y tácticas. Al llegar a la entrada, ve que está poblada principalmente por orcos, pero se sorprende al encontrar una barrera que le corta el paso. Se da cuenta de que, como sospechaba, la mazmorra está cerrada por la noche. Su pequeño compañero dragón comenta que es mejor así, ya que al no haber gente será fácil moverse. De repente, un dragón enorme aparece ante ellos con un rugido ensordecedor. El compañero dragón de Reima siente el inmenso peligro y señala con nerviosismo que la situación no tiene buena pinta. La fuerza del rugido lanza a Reima hacia atrás. Está completamente sorprendido por la repentina aparición de la bestia. Mientras cae por el aire, Reima grita con incredulidad, sorprendido de que una batalla esté comenzando de forma tan inesperada. Lo atrapa un lobo gigante y la voz de Luna le pregunta si está bien. El invocador, aliviado, le agradece por salvarlo. Ya en su forma humanoide, una chica con orejas de zorro sujeta a Reima, declarando que proteger a su amo es su deber. Reima la mira y se disculpa por haber muerto. Ella replica que es tan poco fiable como siempre, razón por la cual acabó muriendo. La recién llegada es identificada como Sol. Reima está conmocionado, ya que solo pretendía invocar a Luna, quien cuestiona enfadada la presencia de su hermana, mientras Reima se queja de que Luna no es lo bastante fiable por sí sola. La narración explica que Sol es la hermana gemela mayor de Luna. Mientras Reima protesta porque no tenía derecho a colarse en la invocación, Sol dice con indiferencia que no le importa. Luna replica que es culpa de Reima por no haberla invocado, algo que él admite. Luego intenta explicar que no puede simplemente invocarlas a ambas en este mundo,
confundiéndola. Reima se disculpa sinceramente con Sol, admitiendo que la echaba de menos y prometiendo no volver a decir que no la necesita. Una Sol llorosa le hace prometerlo y le pide que vuelva a ser el de siempre. Ella pregunta si de verdad la necesita y Reima lo confirma, afirmando que cuenta con ella a partir de ahora. Sol está exultante y concluye alegremente que Reima debe de amar mucho su forma de ser habitual. El humor de Sol se agria al molestarse por un ruido cercano. Identifica la fuente como pequeños lagartos, irritada porque se han atrevido a interrumpirla. La escena muestra a Reima de pie sobre los cadáveres de los monstruos. Una vez desaparecida la interrupción, una alegre Sol le dice a Reima que puede acariciarle la cabeza más tarde. A continuación, reta a Luna a un concurso de caza de los lagartos restantes. Luna acepta, con el premio de pasar un día entero a solas con su amo. Luna advierte a Sol de que no renunciará a Reima sin luchar, mientras que Reima le suplica que se lo tomen con calma. Reima suspira, dándose cuenta de que no le están escuchando en absoluto. Mientras Luna anuncia que empieza, las dos hermanas lo ignoran, enfrentándose con miradas intensas. Luna declara oficialmente que el duelo ha comenzado. Reima les grita desesperadamente a las chicas que no se pasen. Reima observa que unos dragones que habrían sido perfectos para poner a prueba su fuerza han quedado reducidos a polvo en un instante. Caminando entre la devastación, reflexiona que los monstruos de este mundo podrían ser más débiles de lo que pensaba y que quizá ha sido demasiado precavido. Pero es demasiado tarde. Ya han desaparecido, dejando un rastro de destrucción. Carga hacia un monstruo colosal, una criatura desconocida que en otro momento le habría hecho dudar. Pero ahora, en lugar de prepararse para una pelea difícil, está emocionado. Sonríe, complacido de haber encontrado un objetivo tan grande en el que probar su verdadero poder. De repente, apareció la chica con orejas de gato, Kuro, enfrentándose airadamente al dragón y exigiéndole saber qué le estaba haciendo a su reino. Desde fuera de plano, Kuro gritó que la bestia muriera, sobresaltando a un sorprendido Reima. Se abalanzó para atacar, lanzando un grito feroz. Su ataque se manifestó como una enorme bola de fuego que envolvió al dragón. La escena cambió a otro momento, donde Sol parecía abatida a pesar de sus esfuerzos. Reima, sin embargo, le dio las gracias amablemente, explicándole que le había ayudado a averiguar lo que necesitaba. Su humor se iluminó al instante y declaró con orgullo que lo había abordado, para luego pedirle una cita a Reima. Él se negó, explicando que era imposible porque desataría rumores. Se dio un poco, sugiriendo que podrían ir si tenían la oportunidad, lo que hizo que Sol preguntara ansiosamente si estaba diciendo la verdad. Observando desde la distancia, Luna se dirigió a su amo, declarando que sus palabras eran una promesa. En otra escena tensa, Kuro se enfrentó a Reima, llamándolo rey y diciéndole que no la decepcionara. Un vórtice de energía oscura se formó entonces entre los dos. Un primer plano mostró la mano de Reima crepitando con el mismo poder oscuro. Con una expresión enloquecida e intensa, Kuro le ordenó que muriera. La escena volvió a Reima y sus compañeros, mientras Luna, en su forma de lobo, corría por un bosque. Luego apareció ante Reima en una nube de humo. Reima gimió mientras Sol explicaba que su hermana era imparable. Se preguntó si podrían alcanzarla, pero Luna, como un lobo, le dijo que se lo dejara a ella. Luna confirmó que podía oler a extraños cerca. Reima le dijo que contaba con ella, y ella aceptó la tarea con aire despreocupado. Anunciando su partida a su amo, Luna se preparó para marcharse. En un escenario completamente diferente, Reima estaba solo en un pico nevado, tartamudeando de incredulidad. Estaba monitorizando un chat en directo de una mazmorra, donde mensajes de pánico revelaron una emergencia, en lo que se suponía que era una zona para principiantes, dejándolo conmocionado. En la transmisión que está viendo, un aventurero confirma que ahora está en territorio de rango S. El streamer se pregunta en voz alta si resolver esta emergencia lo convertiría en un héroe, pero su propio chat le dice que no sea tonto. De repente, el streamer se queda atónito ante una vista inesperada, y Reima observa, paralizado. Vio un dragón esmeralda y los espectadores de su chat estallaron de asombro, identificándolo como un monstruo súper raro de rango A. Al aventurero le pareció muy irregular, ya que el dragón parecía ser su cadáver. Declaró audazmente que seguiría adelante para despejarlo de todos modos con la esperanza de alcanzar el rango S, lo que provocó que su chat lo llamara tonto. En otro lugar, Reima y sus dos invocaciones, Sol y Luna, llegaron a la escena, contemplando a un terrorífico dragón que él identificó como Ragnarok. Reima invocó su arma, Levaten, y comentó que había pasado un tiempo desde su último campo de batalla. El poderoso báculo podía reducir cualquier cosa a cenizas de un solo golpe, pero también funcionaba como una herramienta de primera clase para la magia de apoyo. Evaluó su estado y se dio cuenta de que, con su maná a solo el 30%, las bestias que podía invocar y la magia que podía usar eran limitadas. A pesar de esto, sintió que de lo que era realmente capaz no había cambiado en absoluto. Dirigiéndose a sus dos compañeras, Reima les dijo que se desataran, prometiendo respaldarlas con todo lo que tenía. Mientras tanto, el colosal dragón Ragnarok choca violentamente con una criatura más pequeña parecida a un lobo. Reima comenzó inmediatamente a lanzar hechizos de apoyo, aumentando el ataque y la defensa de sus invocaciones. Continuó otorgando a Luna resistencia al fuego y creando plataformas invisibles, lo que permitió a las dos bestias lanzar un feroz asalto contra el dragón. Reima se preparó, con la expresión endurecida mientras desviaba un potente golpe de la enorme bestia. El aturdido aventurero, atrapado en el fuego cruzado, se preguntó si acababa de morir, pero Reima le dijo rápidamente que estaba vivo y que se quedara quieto. Un vórtice arremolinado de energía oscura se estrelló contra el costado de la criatura, enviando una onda expansiva por la zona. Con poco tiempo de sobra, una de las invocaciones instó a la otra a acabar con el dragón de un solo golpe decisivo. Con un grito poderoso, Sol desata su ataque Radieren Sol, pero el gran dragón Ragnarok no ha terminado y ruge en respuesta con su propia técnica devastadora, Destructio Luna. Mientras sus ataques chocan, la escena vuelve a la mazmorra que se derrumba, donde le insisten a Reima que se deprisa. Sin embargo, él está distraído por una notificación de que su transmisión en vivo ahora tiene más de 200.000 espectadores. El hombre intenta desesperadamente llamar la atención de Reima, preguntando por la puerta de teletransporte. Pero Reima solo puede centrarse en el hecho de que está retransmitiendo en directo, para exasperación de su compañero. Reima entra en pánico al darse cuenta de que su lucha a vida o muerte está siendo retransmitida al mundo, mientras su compañero insiste en que lo ignore y encuentre la puerta inmediatamente. Volviendo a la tarea, Reima usa su detección de maná,
y localiza rápidamente la puerta en la parte trasera de un altar. Mientras su compañero se maravilla de la velocidad, Reima se da cuenta de que un enemigo ha desaparecido y convoca rápidamente a Luna, diciéndole que entre en modo sigiloso, mientras ignora el asombro de su compañero. El compañero les grita que corran mientras la mazmorra sigue desmoronándose. Momentos después, Sol, en su forma de bestia, anuncia que han llegado a la entrada. Creyendo que ha escapado con éxito, Reima declara que es el fin del juego. Reima intenta calmarse, creyendo que está a salvo en su modo sigiloso. Llegan a un edificio grandioso y ornamentado. Claramente un lugar de importancia para los aventureros. Una mujer se encuentra en el umbral iluminado, dirigiéndose a la multitud de curiosos reunida. Cuando decide irse a casa, Sol lo detiene señalando que el olor de su hogar está en la dirección opuesta, dejándolo completamente confundido. Una mañana tranquila comienza en una apacible calle residencial. Dentro, Reima Carilla termina su desayuno, sorprendiendo a su padre. Al oírlo, el padre de Reima le pide que abra la puerta, y Reima acepta. Mientras camina hacia la entrada, se pregunta quién podría estar de visita tan temprano. En la pantalla del interfono, su amiga de la infancia, Yukinaki Ayane, aparece con un alegre saludo. Reima mira la unidad del interfono montada en la pared. Tras saludarla, Reima le pregunta qué quiere, y Ayane sugiere que caminen juntos a su instituto. Mientras caminan, Ayane comenta alegremente que ha pasado un tiempo, y Reima admite que se siente bien. Ayane recuerda entonces que el maestro del gremio quería ver a Reima, explicando que, aunque no tenía maná, consiguió una recomendación y se fueron de aventuras juntos de todos modos, lo cual es una novedad para Reima. Añade que Reima solo se convirtió en aventurero gracias al maestro del gremio, que fue su benefactor. Reima se da cuenta de que para la Ayane de este mundo, él casi muere, lo que explica su felicidad. Antes de hacerle una pregunta, él pregunta cómo era entonces, y ella empieza a describirlo como torpe. Ayane continúa, llamándolo un completo friki de las mazmorras, que tenía un terrible sentido de la orientación, y se deprimía con facilidad. Añade que también era extrañamente tonto para cosas al azar, y un poco despistado. Sorprendido, Reima pregunta si no ha cambiado en absoluto, y Ayane lo confirma. Él exige saber si le está tomando el pelo, pero ella insiste en que no. Ayane aclara, enumerando cómo él instintivamente iguala sus pasos. Es despistado pero atento, y siempre aguanta sus caprichos. Concluye que, por encima de todo, su amabilidad no ha cambiado. Entonces, admite en broma que solo estaba bromeando. Reima confiesa internamente que tenía miedo, pero caminar con ella lo ha calmado, haciendo que sienta que ella sigue siendo la misma persona que conocía. Él se disculpa, lo que lleva a Ayane a señalar que su mala costumbre de pedir perdón por todo tampoco ha cambiado. Más tarde en el instituto, el director Yuji Kazama comienza a dirigirse a Reima. El director agradece formalmente a Reima por volver al instituto. La escena establece su ubicación en el instituto Meikutsu. Reima estalla en confusión, preguntando por qué lo matricularon si estaba inconsciente y se perdió el inicio del trimestre. El director le explicó que, incluso sin maná ni trabajo, su genialidad era innegable, y lo elogió por usar sus conocimientos de las mazmorras para desarrollar una teoría completamente nueva para el rol de apoyo, lo que así asegura su admisión. De hecho, insistió el hombre, la escuela estaba agradecida de que hubiera vuelto. Esto era cierto, añadió, incluso si Reima ahora tenía amnesia. Abrumado, Reima solo pudo hacer un silencioso acuse de recibo. Una mujer con gafas intentó interrumpir al director, pero él continuó enumerando los logros pasados de Reima. Ser el apoyo exclusivo de Ayane Yukisaki desde la secundaria, llevarla al rango S y encabezar el examen de ingreso de la división de apoyo. Mientras la mujer lo llamaba, Reima reflexionó para sus adentros que su homólogo de este mundo había sido bastante asombroso. Se había estado escondiendo tras la excusa de la amnesia, pero ahora se daba cuenta de que tenía mucho que lograr antes de poder devolver este cuerpo. Momentos después, una profesora le mostró su nueva clase. A continuación, le pidió que se presentara a la clase. Reima se presentó torpemente, mencionando su tardía matriculación en junio, y pidiendo a sus nuevos compañeros que fueran amables y le ayudaran a integrarse. Terminó diciendo que contaba con todos ellos. Para su sorpresa, la profesora declaró que era el momento perfecto para una sesión de preguntas y respuestas. Visiblemente abrumado por la repentina tensión, Reima les pidió que fueran de uno en uno. Inmediatamente, una estudiante entusiasta se ofreció a ser la primera. Otra chica intervino, exigiendo saber qué tipo de relación tenía con Ayane. Reima se puso nervioso, pensando que deberían hacer preguntas más técnicas, pero la clase estalló con preguntas similares. Los estudiantes querían saber si él y Ayane estaban saliendo, reconociéndolos como el rumoreado dúo de apoyo genio de la secundaria, y preguntando por su combinación demencial. Respondió con vacilación que probablemente solo eran amigos de la infancia, lo que fue recibido con incredulidad. Los otros estudiantes señalaron lo cerca que iban de camino al instituto ese día, y especularon que su relación podría ser simplemente profesional. Mientras una chica se disculpaba por el intenso interrogatorio, Reima pensó para sí mismo que su vaga respuesta era la opción más segura dadas las reacciones. Luego le preguntó a Reima si había visto el vídeo viral del túnica negra. Reima fingió incertidumbre, lo que solo emocionó más a la chica. Elogió la movilidad del invocador y su perfecta sincronización de apoyo, mientras que otro estudiante declaró que el vídeo era oro puro para la investigación. Siguiéndole el juego, Reima asintió torpemente, añadiendo que la bestia invocada era supermona e impresionante. En privado, sin embargo, admitió para sí mismo que en realidad había bloqueado todas las menciones de túnica negra en sus redes sociales. Después de clase, mientras Reima por fin se sentaba, un estudiante con una bandana llamado Shiki se acercó y le preguntó si estaba libre. Shiki entonces lo invitó a comer algo juntos. Al notar el comportamiento de Reima, Shiki le preguntó si algo iba mal, lo que hizo que Reima se diera cuenta de que su amigo había notado su extraño estado de ánimo. Reima confirmó que el nombre de su amigo era Shiki, y luego confesó que tenía amnesia y no recordaba mucho. Tras disculparse por la incomodidad, un sorprendido Shiki le preguntó si de verdad no recordaba nada en absoluto. Shiki señaló inmediatamente hacia el caos, reconociéndolo como un brote de mazmorra. Shiki la identificó como la mazmorra subterránea bajo su instituto, y le dijo a Reima que se quedara quieto mientras él iba a ayudar a los profesores. Reima preguntó si Shiki podía luchar, y Shiki confirmó que era un encantador que podía apañárselas con mejoras. Al notar que Reima parecía pálido, Shiki le preguntó si estaba bien,
lo que hizo que Reima se diera cuenta de que esta versión de su amigo también era diferente. Sin embargo, Reima insistió en que Shiki esperara, señalando que no tenía armas y acababa de recuperarse. Le indicó el punto de evacuación en la azotea para los de rango C e inferior. Shiki aceptó a regañadientes, haciendo que Reima prometiera no hacer ninguna locura. Mientras corría, saltó por encima de una barandilla, gritándole a un sorprendido Shiki que no era tan débil como para ser derrotado por los monstruos de Meikutsu. Desde el piso de abajo, su amigo solo pudo observar con expresión preocupada. Cerca de allí, otros estudiantes comenzaron a entrar en pánico, compartiendo la noticia de que habían aparecido. Confirmaron que las criaturas estaban por todas partes y fuera de control, y que ya había gente herida. Desde el rellano de arriba, Shiki gritó, preguntando con ansiedad si ya había habido alguna muerte. Luego se disculpó con Shiki, antes de prepararse para invocar un arma y enfrentarse a los monstruos. Reima se puso una túnica azul plateada, que refulgía con energía mágica. Desde una azotea con vistas al instituto, empezó realizando un escaneo de detección de maná. La túnica era una obra maestra tejida con el pelaje de luna, que le otorgaba un sigilo de alto rendimiento durante largos periodos. Inmediatamente después, realizó un escaneo del terreno de la zona. Su escaneo reveló unos 50 enemigos, lo que según él, era un número considerable. Abajo, uno de los monstruos con aspecto de goblin avistó a sus objetivos y alertó a sus compañeros de que los había encontrado. Usando su sigilo, Reima emboscó a los monstruos, derribando a uno con una cuchilla y a otro con una potente patada. El cuerpo del monstruo asesinado se disolvió en partículas de energía oscura. Entonces decidió que necesitaba borrar las pruebas de sus asesinatos. Una vez desaparecida la prueba, Reima centró su atención en el siguiente. Mientras seguía luchando, a Reima le pareció extraño que los monstruos estuvieran tan dispersos, lo cual era inusual para criaturas que habían salido de una mazmorra. Llegó a la conclusión de que era como si los hubieran colocado allí a propósito, posiblemente usando magia de teletransporte. Hizo una pausa, con una expresión pensativa en el rostro, mientras consideraba la situación. Reima miró al monstruo derrotado que sostenía. Reaccionando al instante, Reima se lanzó celeridad y fuerza a sí mismo para prepararse para el siguiente ataque. Un ogro apareció de repente ante los aterrorizados estudiantes, uno de los cuales animó a los demás a resistir. Observando desde arriba, Reima sabía que no podía usar a Luna o a Sol, y que la magia era demasiado arriesgada. Al darse cuenta de que una daga era insuficiente, decidió que tenía la invocación perfecta para este trabajo. Reima realizó la invocación, llamando a Jalajala Antos, un poderoso ser con cuernos que se movió inmediatamente para interceptar al ogro con su enorme espada. Su atención se desvió entonces a otra zona, donde dos estudiantes, incluido Shiki, luchaban contra un enemigo monstruosamente duro, maldiciendo que sus ataques no funcionaban mientras Reima se maravillaba de su resistencia. Justo entonces, Licorice apareció ante ellos y anunció que el trabajo estaba hecho, ganándose la gratitud de los espectadores a los que acababa de salvar. Mientras esa criatura se desvanecía en la confusión, Reima confirmó otra victoria y se recordó a sí mismo que debía mezclarse con la multitud de forma natural. Para mantener su tapadera, Reima atribuyó la victoria al poder de los estudiantes de Meikutsu, mientras en privado notaba su deficiencia de maná y le decía a Licorice que regresara por ahora. Un tiempo después, Reima empezó a moverse en una cama de hospital. Se despertó sobresaltado, dándose cuenta de que debía de haberse desmayado. Realizando un rápido escaneo corporal, se diagnosticó a sí mismo una fiebre causada por un drenaje de maná, justo cuando Licorice apareció a su lado, preguntándole si estaba bien. Después de confirmar que no había otros humanos cerca, llamó a Licorice, aliviado de verla. La narración revela que tanto Licorice como Hydros, otro nombre para Reima, pertenecen a una raza especial conocida como Archehydra. En un recuerdo, una Licorice más joven le pidió débilmente a Reima que le cogiera la mano. Él le había preguntado si iba a estar bien, respondiendo con cautela que creía que sí. Ella le suplicó, pidiéndole que prometiera cogerle la mano de nuevo para poder sentir su calor. Reima le hizo esa promesa. Mientras le cogía la mano, él aceptó, un momento que estaba ligado a su propia muerte en su mundo original. Licorice recordó una época en la que había considerado destruir el mundo. Reflexionó que todo lo que valoraba, la alegría de hablar y la calidez del tacto, se lo había dado Reima, quien la aceptó cuando ella solo sabía matar. Por él, daría su alma e incluso usaría su odiado veneno. Cuando Reima se despertó del todo, pensó para sí que no quería volver a perder a Licorice. Justo cuando su amigo Shiki irrumpió, feliz de verlo despierto, anunció alegremente que estaba levantado. Al recibir un mensaje telepático, Reima aceptó el plan de Licorice de permanecer oculta y se despidió de ella por ahora. Mientras una chica que estaba con ellos insistía en que estaba bien, Shiki declaró que, como Reima es tan amable, él sería quien lo aceptaría y cargaría con todo por él. Shiki entonces agarró la cara de Reima en broma, preguntándole si se había preocupado por él, lo que hizo que Reima gritara de dolor. Luego murmuró que no era más que un pedazo de basura podrido y sin esperanza. Shiki continuó, diciendo que quería ser lo suficientemente fuerte como para cargar con la impureza de la persona que ama, pero cuando Reima le preguntó qué pasaba, le restó importancia. Mientras tanto, la determinación de Licorice era inquebrantable mientras juraba matar a quien fuera necesario para proteger a Reima. Hasta el final, una aura oscura y arremolinada se manifestó brevemente a su alrededor, reflejando su agitación interior. Una compañera de clase le pregunta a un Reima Carilla distraído si está prestando atención. El grupo discute su plan de entrar en una mazmorra para principiantes, mientras Asahi Yugiri pregunta qué está mirando a alguien. Asahi se burla de Shiki, llamándolo friki de los aventureros, pero él defiende que la información que está leyendo es fiable. Shiki enumera a los famosos aventureros de rango S, incluida Ayane Yukisaki, lo que provoca que un hastiado Reima suspire e intente cambiar de tema. Para desviar la atención, Reima anuncia de repente que la Academia Meikutsu va a retransmitir una excursión en una mazmorra para los de primer año, lo que entusiasma a Asahi. Cuenta de que incluye una sección de tutores. Reina enumera con entusiasmo a los participantes, detallando la habilidad de Kaiser Dragonia para convertirse en un hombre dragón, la maestría con la espada de Lady Kagura y el poder monstruoso de la princesa de hielo. Se maravilla de que sea una colaboración de 3 rangos S y Shiki se burla de ella, pero otra compañera les insta a centrarse en su propia excursión a la mazmorra, a lo que una decepcionada Rin accede. La escena cambia a un recuerdo en el que Reima y Licorice están buscando algo,
y Reima espera encontrar un objeto mágico. Reflexiona sobre lo fiable que es Licorice, señalando que sus habilidades de detección de maná superan las suyas, justo cuando ella anuncia que lo ha encontrado. Reima está impresionado por lo rápido que ha localizado su objetivo. Licorice pues presenta una caja pesada, y Reima especula que podría ser algún tipo de objeto de ocultación. Tras disipar la magia que la sellaba, Reima confirma con entusiasmo que es lo que estaban buscando. De vuelta al presente, Reima lee un diario confundido, antes de encontrar una entrada de su yo del pasado, que se lamenta de lo infernal que es estudiar sin maná. Lee las declaraciones de su yo del pasado, para convertirse en el mejor apoyo a través del conocimiento y la resistencia, lo que hace que el Reima actual comente con ironía que su otro yo también era un fanfarrón. La narración explica que el Reima de este mundo, a pesar de no tener maná, se esforzó sin descanso para apoyar a su amiga de la infancia, y el diario era un testimonio de su lucha. Leer esto llena al Reima actual de culpa por robar el esfuerzo de su homólogo, pero se siente obligado a seguir leyendo para entender al chico cuya vida tomó. Lee cuadernos llenos de investigación detallada sobre mazmorras, monstruos y tácticas de apoyo, llegando finalmente al 8º cuaderno de la secundaria. El cuaderno lo transportó a un recuerdo de su yo pasado, encorvado y escribiendo furiosamente. Su angustia interior era tan intensa que se manifestaba como una silueta que gritaba en su mente. En un recuerdo, el Reima original escribe que sus esfuerzos actuales son insuficientes para ayudar a Ayane a alcanzar el rango S. Le atormenta este sentimiento de insuficiencia, creyendo que no es suficiente, preguntándose cómo dejar de ser un lastre para ella. Llega a la conclusión de que la única respuesta es simplemente esforzarse más. Decidido a poder estar orgullosamente a su lado, pasa a la última página de su cuaderno. La perspectiva cambia a Licorice, que recuerda al Reima original como un héroe que siempre actuaba por el bien de los demás. Reflexiona que, a diferencia de ella, que solo sabía arrebatar y matar, él era un verdadero héroe capaz de sacrificarse por todo. Recuerda la promesa inquebrantable que le hizo. Llena de determinación, Licorice jura devolver lo que recibió de él. Con su propia resolución ahora firme, decidió que todavía tenía tiempo para entrar en una mazmorra y esforzarse, aunque solo fuera un poco. Se reafirmó a sí mismo que había dos cosas que absolutamente tenía que hacer en este mundo. La primera era proteger a todas sus invocaciones, y la segunda era devolver algún día el cuerpo que habitaba al Reima original. Él y Licorice llegaron pronto a la mazmorra de hierro negro de rango C, un sistema de cuevas, y Reima se sintió seguro de que estaban bien por haber llegado tan adentro. Creyendo que estaban en la sección más profunda, Licorice le preguntó a Reima qué hacía allí. Él le explicó su intención de probar su fuerza y le pidió que le cubriera la espalda, a lo que ella accedió, pero le advirtió que no se excediera. Reima le aseguró que sabía lo que hacía, ya que había aprendido del cuaderno del Reima original, que las mazmorras de tipo cueva generan monstruos por todas partes, y que las criaturas cambian según la profundidad. Le pidió que le ayudara si las cosas se ponían feas. Listo para empezar la pelea, Reima identificó a la criatura como un silverback, destacando sus característicos brazos largos. Mientras lo esquivaba, Reima analizó que, aunque sus brazos estaban especializados en la destrucción, su complexión solo le permitía dar golpes grandes y pesados. Explotó esto colándose dentro de su guardia, donde sabía que la criatura era débil. Reflexionó que, hasta ahora, nunca se hubiese centrado en pulir su técnica. Psicose simplemente aumentaba su maná para abrumar a los enemigos con apoyo y ataques masivos. Sin embargo, como no sabía qué tal funcionaría eso en este mundo, no tenía más remedio que confiar en el conocimiento y la técnica del Reima original, que identificaba el punto débil como la piedra mágica en el lado izquierdo del pecho. Reima lanzó entonces un poderoso golpe, que hizo añicos la piedra mágica. El silverback gritó de dolor, mientras su núcleo era destruido. Al retroceder, Reima observó que parecía que empezaban a aparecer más monstruos. Un enorme monstruo con cabeza de toro cargó entonces hacia adelante, lo que provocó que Reima gritara una advertencia para que los demás huyeran. Se dio cuenta de que este nuevo enemigo era diferente del que acababa de abatir. Evaluó sombríamente que era claramente mucho más fuerte que el anterior. Consideró sus opciones. Si estuviera solo podría escapar fácilmente, pero luchar implicaría el riesgo de montar una escena. Sin embargo, al mirar a la gente con la que estaba, resolvió que no podía simplemente abandonarlo. Uno de los aventureros le gritó que se diera prisa, confundido por qué estaba allí parado sin más. Los aventureros siguieron huyendo del minotauro que cargaba, mirando hacia atrás a Reima. Mientras corrían, Reima escudriñó la zona y observó con alivio que no había ningún dispositivo de retransmisión flotante a la vista. Decidiendo intervenir, Reima declaró que se lo dejaran a él. Mientras empezaba a invocar un arma, el gran monstruo con cabeza de toro cargó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Reima llamó a su arma, invocando en su mano la guadaña de la muerte de Licorice. Esta arma en particular, un regalo de Licorice, era una guadaña de asesinato con muerte instantánea que imbuía veneno y tenía un efecto de corrosión del alma. Le propinó una potente patada directamente en la cabeza al monstruo, haciéndole perder el equilibrio. Reima continuó con un rápido y oscuro arco de su guadaña, acabando con el monstruo por completo. Momentos después, el enorme minotauro yacía inmóvil en el suelo, derrotado. Reima se quedó junto al cadáver, mientras los aventureros que había salvado observaban con asombro desde la distancia. Su conmoción se convirtió rápidamente en euforia, y corrieron hacia su salvador. Uno de ellos, Rin, quedó tan impresionado que le pidió un autógrafo de inmediato, lo que le valió una regañina de su compañero, que se disculpó por la mala educación de su amigo. Más tarde, cuando Reima salía de casa, su madre lo llamó por su nombre. Se quedó en la puerta, preguntándole si se había olvidado algo antes de marcharse. Reima respondió con un toque de exasperación que era la tercera vez que se lo preguntaba. Sin inmutarse, su madre repasó una lista de cosas como el almuerzo, los pañuelos y el teléfono, e incluso le sugirió que llevara algo de picar para Ayane y Shiki, pero Reima le aseguró que lo tenía todo. Cuando su madre finalmente cedió, Reima le dijo amablemente que se preocupaba demasiado. Su madre replicó que tenía todo el derecho a estar preocupada, ya que era su primer viaje a una mazmorra en mucho tiempo. Él lamentó para sus adentros no poder decirle que ya había estado cazando monstruos. Intentó tranquilizarla, explicándole que estaría bien, ya que había un aventurero de rango S en su grupo. Ella admitió que como solo era una clase extracurricular,
probablemente no sería tan difícil, y le dio la razón, justo cuando salía por la puerta. Ella lo llamó para que esperara un segundo. Unos minutos más tarde, ella regresó junto a él, disculpándose por la espera. Le entregó una caja, diciendo que se había estado preguntando cuándo sería el momento adecuado para dársela. La madre de Reima abrió la caja para revelar una pistola ornamentada, diciéndole que la llevara como amuleto protector. Él la miró conmocionado, reconociendo el arma. Se dio cuenta de que era el equipo exclusivo y personalizado de su vida pasada. Incluso recordó que su antiguo cuaderno contenía tácticas de combate para usarla, y se había estado preguntando dónde podría estar. Volviéndose hacia su madre, comprendió que ella y su padre la habían estado guardando para él todo este tiempo. En la entrada de la mazmorra de rango C, el nido de bestias abandonado, su compañera de clase Asahi Yugiri lo llamó por su nombre. La alegre chica le dijo a Reima que contaba con él para la exploración de la mazmorra de hoy. Un poco sorprendido, Reima simplemente asintió, diciéndole que él también contaba con ella. Cerca de allí, Yukinaki Ayane los observaba con una expresión sombría, preguntándose en voz baja por qué hervía de celos, preguntándose por qué no estaba en el mismo grupo que Reima. Otros estudiantes se percataron del mal humor de Lady Ayane, susurrando que algo grave debía de haberle ocurrido, y preguntándose si deberían intentar hablar con ella. Una dramática narración interna enmarcó la situación como el dragón sombrío robándole la chica a su amigo de la infancia, mientras su nombre se acercaba a Yukinaki Ayane. Reima, que observaba desde lejos, se sintió consternado por un apodo tan deshonroso. Ayane se volvió entonces hacia su compañera, Tsubaki Kana, y le preguntó si el nombre dragón sombrío le sonaba de algo. Parecía no tener ni idea de quién podía ser. Los dos aventureros de rango S, Kaiser Dragonia y Tsubaki Kana, posaron juntos, exudando un aura de inmenso poder y confianza. Tsubaki Kana simplemente respondió con su característico tic verbal de gozar. Justo entonces, Reima recibió una llamada del hombre Goro Tanaka, quien le explicó que los estaba observando y decidió presentarlos como es debido, llamando tanto a Reima como a Tsubaki Kana. Con aspecto un poco nervioso, Goro comenzó la presentación, presentando a Reima como su amigo de la infancia. A continuación, dijo su nombre completo, Reima Kariya, y explicó que trabaja en un rol de apoyo. Tsubaki Kana dijo que sería un placer trabajar con él, mientras Ayane lo miraba pensativa, murmurando que así que él era ese Reima. El hombre finalmente se presentó como Kaiser Dragonia, un aventurero de rango S asignado a su grupo. Su compañera también se presentó como Tsubaki Kana, una usuaria de Toki, que se hace llamar Kagura en los streams, mientras Reima lo asimilaba todo. Reflexionó que este era su primer encuentro con los famosos aventureros de rango S, marcando el comienzo de una larga relación con estos seres fuera de lo normal. Ante él se erguían dos imponentes figuras, los aventureros de rango S, que acababan de ser asignados a su grupo. Goro Tanaka, como su personaje de streamer Kaiser, anunció dramáticamente el inicio de su transmisión en directo a sus espectadores. Se explicó que la clase extracurricular era una lección práctica, en la que los grupos de primer año del Instituto Meikutsu realizaban sus propias transmisiones, una nueva iniciativa del centro. El chat de la transmisión bullía de preguntas sobre el grupo del proyecto, en particular sobre la compañera de equipo de Kaiser, mientras otros estudiantes observaban con asombro. Un espectador comentó que la otra chica del grupo le resultaba familiar. Kaiser presentó entonces con orgullo a sus compañeros de exploración de mazmorras para ese día, Reima Kariya y Asahi Yugiri. Los tres se mantuvieron juntos, listos para comenzar su aventura. Especificó que ambos eran del departamento de apoyo del Instituto Meikutsu, un detalle que al chat le pareció sorprendentemente pintoresco, como algo sacado de un cuento de hadas. Mientras el chat expresaba su admiración por el apoyo en laberintos, Reima Kariya se presentó formalmente, prometiendo dar lo mejor de sí en el apoyo para la misión del día. Tras él, Asahi Yugiri se presentó, explicando que su especialidad eran los potenciadores de fuerza y velocidad, y prometiendo con entusiasmo que lo haría lo mejor posible. Finalmente, Goro Tanaka se volvió a presentar con su título completo, Kaiser Dragonia, el buscador que lidera a los dragones, y les dijo a todos que lo llamaran simplemente Kaiser. Mientras sus espectadores comentaban el impresionante aspecto del grupo, Reima anunció que estaban entrando en las capas intermedias, donde su objetivo, el cíclope, comenzaría a aparecer, y Kaiser instruyó a sus espectadores para que prestaran mucha atención a las acciones de los miembros de apoyo. El grupo no tardó en llegar a la entrada de una parte oscura y cavernosa de la mazmorra. Mientras caminaban, Reima se encontró preguntándose sobre las capacidades de la impresionante pistola que llevaba Kaiser. El chat de la transmisión se hizo eco de su curiosidad, preguntándose cómo podría Reima proporcionar apoyo con una pistola, un sentimiento que Asahi Yugiri admitió compartir. Al notar su curiosidad, Kaiser explicó sus pistolas gemelas, la negra Noir para desventajas y magia de rayos, y la blanca Blanc para apoyo y magia de fuego. Kaiser declaró que sería más rápido hacer una demostración, y señaló al monstruo recién aparecido, lo que dejó a Asahi asombrada. Inmediatamente tomó el mando, solicitando potenciadores de velocidad y fuerza a Asahi Kaiser. Mientras Asahi obedecía, Kaiser anunció que él se encargaría de las desventajas. Al mismo tiempo, Kaiser decidió que una bala mágica de reducción de defensa sería el movimiento de apertura perfecto. Pero antes de que Kaiser pudiera disparar, una enorme explosión de energía brotó de la pistola de Reima, sorprendiendo a Kaiser, que preguntó si el equipo de Reima también podía hacer eso. Reima, con aspecto nervioso, admitió que, aunque en teoría debería funcionar, se había equivocado al ajustar el maná, lo que llevó al chat a preguntar si Kaiser podría replicar tal hazaña. Mientras el chat especulaba que Kaiser podría hacerlo en su forma de dragón, el propio Kaiser confesó que estaba sorprendido por un disparo con tanta potencia como sus propios puños, y exigió saber cuánto maná había usado Reima. Asahi les instó a centrarse en los enemigos que se acercaban. Reima observó que la nueva oleada de monstruos parecía enfadada, mientras que el chat declaraba que la capacidad de disparo en ráfaga de Reima era prácticamente hacer trampas. En respuesta a la nueva amenaza, Kaiser comenzó a transformarse, su brazo metamorfoseándose en una extremidad dracónica. Tras su ataque, Kaiser identificó a los enemigos restantes como más gárgolas. Al ver a los enemigos en el aire, Reima declaró que usaría su propia arma para encargarse de ellos. Blandió su brazo de dragón recién transformado, barriendo una franja de gárgolas con un único y poderoso golpe. Le dijo con confianza a Kaiser que le dejara a él los monstruos voladores. Mientras Reima se preparaba para potenciar la fuerza de sus piernas, Kaiser, que ahora transformaba su propio
propia pierna. Le dijo que se encargara de los enemigos en él. Varias gárgolas se elevaron en el aire, circulando por encima del grupo. Saltó por los aires, destrozando el suelo bajo sus pies y esquivando ataques explosivos con intensa concentración. Después de la pelea, Kaiser lo elogió por ser el primero en seguirle el ritmo, pero Reima agradeció humildemente al aventurero de rango S por confiar en sus indicaciones. Luego se dirigió a Asahi, reconociendo que sus mejoras habían sido de gran ayuda. Asahi sonrió, contenta de haber podido contribuir, y Reima admiró en privado lo mona que era. Goro anunció entonces que habían llegado al final de los niveles intermedios, donde debería estar el Cíclope, y señaló que el grupo de Yukinaki Ayane estaba retransmitiendo desde más adentro. Tsubaki Kana informó entonces con naturalidad a un sorprendido Goro de que Asahi es, al menos técnicamente, un chico. De repente, un enorme escudo protector se materializó, desviando un ataque invisible. Goro gritó que podría ser una anomalía y preguntó si Reima podía seguirle el ritmo, a lo que Reima respondió con confianza que se lo dejara a él. Reima declaró entonces que tomaría prestado el poder de su gran aliada, y comenzó un cántico de invocación. Un atónito Goro se dio cuenta, incrédulo, de que Reima también era un invocador. Al completarse la invocación, Reima presentó a su gran aliada, la dama guerrera dragón de plata Valkyria, que rugió sobre mostrar el verdadero valor de un caballero dragón, dejando al chat de la retransmisión, preguntándose si no era una exageración. Mientras el chat especulaba con que el dragón fuera una variante mutada, Reima ordenó a Asahi que se centrara en potenciar a Goro, explicando que su propio papel era proporcionar desventajas y apoyo, desde una distancia segura. Internamente, Reima resolvió mantener su tapadera como el Reima original, ya que la lucha se estaba retransmitiendo, decidiendo probar hasta dónde podía llegar imitando un rol de apoyo para ocultar su verdadero poder. Reima apodó mentalmente su plan operación. Las herramientas mágicas de Reima son una locura, mientras Goro, ahora parcialmente transformado con un brazo y una pierna de dragón, anticipaba con impaciencia el siguiente ataque. Emocionado por el desafío, con el corazón palpitante de emoción, Goro llamó a Valkyria, listo para la pelea. Una enorme hoja descendió, golpeando a Reima por la espalda. Inmediatamente se giró, apuntando su gran y ornamentado revólver hacia su atacante. Reima disparó una potente ráfaga que estalló en dirección al musculoso enemigo, parecido a un ogro. La pura fuerza del disparo impactó contra la criatura, haciéndola retroceder tambaleándose. Mientras el hechizo que había imbuido en la bala se desactivaba automáticamente, Reima se maravilló de lo increíble que era su pistola. Una voz fuera de plano explicó que, aunque los potenciadores y debilitadores normalmente requieren un mantenimiento constante, Reima, al no tener maná propio, estaba usando la energía almacenada del arma para optimizar el tiempo de activación y conservar poder, logrando el máximo apoyo con el mínimo desperdicio. Anunciando que los debilitadores estaban renovados, Reima le gritó a Kaiser que comenzara su ataque, y Kaiser lo confirmó de inmediato. Mientras Kaiser elogiaba su excelente sincronización, Reima ordenó a su gran aliada, Valkyria, que se sincronizara con él y desatara su ataque definitivo, la Val Dragospear. Quedando dos enemigos, Kaiser le pidió su opinión a su colega, suponiendo que el monstruo con dos armas del fondo era el jefe. Sin embargo, Tsubaki Kana señaló que el jefe no se movería hasta que hubieran acabado con el arquero. Asahi Yugiri se sumó al problema, observando que Valkyria era débil contra los arcos, lo que dificultaría un ataque directo. Reima observó sus enfoques de combate similares, pensando que si tan solo tuvieran otro atacante, las cosas serían diferentes. Abatida, Asahi se disculpó con el grupo, deseando poder luchar junto a ellos. Tsubaki Kana la tranquilizó rápidamente, exclamando que sus potenciadores eran una locura y ya les habían salvado la vida. La debilitadora del grupo estuvo de acuerdo, diciéndole a Asahi que estuviera orgullosa, ya que su apoyo permitía que el resto se centrara exclusivamente en su. Kaiser reflexionó que habría llegado a su límite hace mucho tiempo sin Asahi, y que copiar el estilo de Reima le exigió reconstruir por completo su propia estrategia. Un cambio que consideraba una bendición. A pesar de los elogios, Asahi todavía se preguntaba con ansiedad qué se suponía que debía hacer. Aprovechando el momento, Reima se acercó a ella y le preguntó si podía tomar prestado a su compañero un momento. Intrigado, Kaiser los observó y le preguntó a Reima qué estaba planeando exactamente. Reima explicó su nueva estrategia. Kaiser se encargaría de los arqueros, mientras que él y Valkyria derribarían al jefe. Luego planteó una pregunta retórica, preguntando si alguien más podría sincronizarse con Valkyria como él podía. En un momento de intenso conflicto interno, la personalidad más dura de Reima advirtió que mataría a su otro yo si hacía una actuación patética, declarando que entendía el peso de una invocación mejor que nadie. Con su determinación reforzada, Reima le dijo con confianza a Kaiser que no se preocupara y que se lo dejara todo a él. El chat de la transmisión en vivo estalló ante esto, preguntándose quién era este estudiante de apoyo para ganarse una confianza tan sin precedentes de Kaiser. El aventurero de rango S, sin embargo, simplemente creía que este encuentro sería una experiencia importante para el crecimiento del joven. Tsubaki observó que este era un estado poco común para su colega, mientras que Reima, sintiendo el peso de su confianza, resolvió darlo todo. Luego se dirigió a la dragona, confirmando que su nombre era Valkyria y diciéndole que se moviera a su propio ritmo, seguro de que se formaría un vínculo inquebrantable. Ya montado en la gran dragona, Reima prometió esforzarse al máximo para seguirle el ritmo. A continuación se aplicaron una serie de potentes mejoras, como la mejora de garras, el aumento de velocidad y ataque, y la duplicación del atributo sagrado. El cíclope blandió inmediatamente su enorme hacha, con una fuerza tremenda, con el objetivo de aplastarlos. Su objetivo, un enorme cíclope, vio las mejoras y resolvió terminar la batalla mientras sus propias potenciaciones aún estuvieran activas. Sabiendo que los efectos solo durarían 3 minutos, Kaiser concluyó que tenían que acabar rápidamente. La dragona de plata obedeció, desatando un torrente masivo de energía de sus fauces hacia el cíclope. La poderosa ráfaga envolvió por completo al monstruo, ocultándolo en una luz cegadora. Como respuesta, Reima lanzó penalizadores desde lo alto de la dragona, ralentizando la velocidad de la criatura y la materia a su alrededor. El ojo se reveló como el verdadero núcleo del monstruo, habiendo sobrevivido al ataque inicial. Desde su posición en su lomo, Reima ordenó a Valkyria que desatara su ataque de aliento. La gran dragona de plata obedeció, disparando una enorme y devastadora ráfaga de energía desde sus fauces. Pero desde dentro de la explosión, un único y monstruoso ojo emergió, advirtiéndoles que no se olvidaran de él. El ataque impactó de lleno en el enorme ogro,
que rugió mientras era engullido por el torrente. Aprovechando la oportunidad, Kaiser se abalanzó con una expresión enloquecida, disparando su pistola y gritando a la criatura que se comiera eso. Mientras el polvo se asentaba, Reima miró y preguntó con cautela si lo habían conseguido. Kaiser confirmó su victoria y elogió a Reima por un gran trabajo, admitiendo que estaba sorprendido. Reima fingió ignorancia, atribuyendo su poder al sistema de su pistola, una mentira que reconoció para sí mismo. El chat seguía perplejo, pero Kaiser elogió la aterradora habilidad de apoyo de Reima, afirmando que había apoyado a Valkyria sin fallos, una hazaña que ni siquiera Hyakuma podría lograr. A pesar del elogio, Reima sintió que la victoria no era realmente suya, creyendo que simplemente había usado su maná, mientras que el mérito pertenecía a las teorías del Reima original. Sus compañeros, sin embargo, estaban exultantes, elogiando a Kaiser, por lo que percibieron como su victoria en solitario contra el Cíclope, que sorprendentemente había dominado las artes marciales. Otro aventurero analizó la situación, recordando por las notas de Reima que un Cíclope normal era solo de rango B superior, y concluyó que este debía de ser una aterradora variante mutada de rango A. Mientras el grupo celebraba el éxito de su misión y se preparaba para teleportarse, una voz urgente llamó a Kaiser, advirtiéndole de que el grupo de Lady Allen estaba en apuros en los niveles inferiores. Una aventurera corrió hacia Kaiser, suplicándole ayuda. Le explicó que el grupo de Lady Allen se había topado con una horda masiva de rango S, y estaba al límite, intentando evitar que llegaran a la superficie. Al oír esto, Reimas se dio cuenta con estupor de que en la horda había variantes mutadas desconocidas. Mientras su compañera de grupo se preocupaba por sus amigos, Reima tomó una decisión, y declaró que se dirigiría a los niveles inferiores con Valkyria para ayudar. Reima entonces dio instrucciones a los demás para que informaran de la crisis en la superficie, y pidieran refuerzos, señalando que los datos de la retransmisión en directo serían útiles, pero que la escala de la amenaza era impredecible. En un destello de poder, Reima invocó a sus aliados más poderosos, pronunciando los nombres de Luna Managarm, Licorice y Drosisols, mientras aparecían a su alrededor. Con una sonrisa de confianza, declaró su sencillo plan de ir a salvar a todo el mundo, marcando el regreso del formidable Túnica Negra. Tras haber acumulado poder suficiente para un único y decisivo golpe, Reima Carilla declaró que sería suficiente para aniquilar a todos los monstruos que tenía delante. A continuación desató su poderoso ataque. Cruel Sonran. En otro lugar, Yukinaki Ayane reflexionaba que abandonar a sus amigos nunca fue una opción, lo que la obligó a mostrar su verdadero yo por primera vez. Aunque sabía que Asahi no era una persona maliciosa, el dolor de sus recuerdos pasados solo hacía que su ansiedad empeorara. A pesar de sus miedos, parecía decidida a seguir adelante. Su grupo estaba siendo superado. Un hombre exclamó lo dura que era la lucha, mientras que a Ayane le preocupaba que, incluso con la ayuda de Kaiser, fueran demasiado pocos. Otro compañero lamentaba la ausencia del apoyo de Reima. Riendo, el hombre de pelo oscuro les dijo a sus compañeros quejicas que volvieran a la lucha. Sí, una voz fuera de plano, la de Reima, llamó a su dragona en apuros, Valkyria, preguntándole qué le pasaba. De repente, un enorme enjambre de monstruos con forma de tiburón salió de un portal mágico en lo alto, completamente aturdida por el repentino giro de los acontecimientos. Ayane solo pudo gritar confusa. Sin embargo, apareció un nuevo monstruo serpentino, que se enfrentó a una misteriosa figura que se encontraba ante el grupo y le exigió saber su identidad. Se reveló que la figura era Reima Caraya, quien explicó que había estado viendo su retransmisión y había venido a ayudar, asegurándoles que no sería una carga. Kaiser, reconociéndolo como un invocador, le preguntó qué más podía hacer. Reima respondió que podía usar magia de apoyo y de ataque, así como manejar el combate cuerpo a cuerpo, pidiéndole al grupo que se lo dejara a él. Mientras los enemigos se acercaban, Reima declaró que era hora de luchar, un sentimiento del que se hizo eco su invocación Valkyria, que confirmó que estaba lista. Ordenó a Luna y Sol que aplastaran a los enemigos sin contenerse, mientras que a Licorice le ordenó cargar y ahogarlos en su veneno, asignándoles el flanco derecho. Aseguró a sus compañeros que se encargarían de hasta el último monstruo, pero les advirtió que no tocaran la peligrosa niebla venenosa. Mientras tanto, los aventureros del grupo de Ayane estaban visiblemente agotados y abrumados por la horda de monstruos. Mientras Luna y Sol atacaban, uno de los luchadores exclamó lo peligrosos que eran los lobos, y otro convino en que estaban entre los más fuertes a los que se había enfrentado. El luchador señaló que lo más increíble era el dragón de 3 cabezas, Licorice, cuyo veneno derrotaba al instante a monstruos de rango A, una hazaña que a otro aventurero le aterraba siquiera contemplar. Mientras corrían, Reima observó irónicamente para sus adentros que Tsubaki Kana era una maniática de las batallas y ella lo llamó Señor Capa Negra, asombrada por su velocidad, mientras que Shiki, que luchaba por mantener el ritmo, se sorprendió de que Reima se moviera a 80 kilómetros aro, incluso con sus propias mejoras al límite. Jadeando, Shiki gritó incrédulo, exigiendo saber cómo Reima lograba seguirle el ritmo. Entonces se fijó en algo que Reima tenía en la cabeza y se preguntó qué estaría haciendo, pero Tsubaki Kana simplemente respondió que era rápida, porque era muy rápida. Reima explicó que estaba preparando un hechizo reuniendo el calor residual de los ataques de sol y eliminando a los supervivientes, lo que hizo que Tsubaki se maravillara de su capacidad para manipular la energía sobrante. Confirmó que era posible mientras quedara energía mágica y le preguntó a Tsubaki su plan, a lo que ella simplemente dijo que lo entendía. Con una sonrisa de suficiencia, Tsubaki repitió la pregunta para sí misma, reflexionando sobre lo que estaba planeando. Entonces se ofreció a prestarle a Reima sus llamas para su hechizo, al ver que necesitaba fuego. Al ver la energía siniestra que se acumulaba a su alrededor, Reima se preguntó con escepticismo si aquello podía llamarse realmente fuego. Tsubaki Kana presentó con orgullo su poder, calificándolo de técnica familiar secreta transmitida durante generaciones y preguntando si no era asombroso. Dejando a un lado la fanfarronería, Tsubaki simplemente le dijo a Reima que golpeara a la criatura con fuerza, y desde las sombras, él confirmó que lo haría. Justo entonces, un gran monstruo con aspecto de león cargó directamente contra él. Una poderosa ráfaga de energía oscura golpeó de lleno al monstruo que cargaba. Reima contempló el campo de batalla, ahora en calma, con la crisis inmediata resuelta. Después, la sala quedó en silencio, cubierta por los cuerpos de los monstruos derrotados. Entonces se puso a pensar en los aventureros, que acababa de salvar, preguntándose qué debería decirles. Mientras Reima consideraba simplemente marcharse, una alerta del sistema declaró una brecha de estampida, aumentando el nivel de amenaza e iniciando una prueba. Cuando comenzó la invocación, una figura encapuchada describió el origen de la entidad que estaba siendo llamada, una bestia primordial nacida en el 5.º día de la creación,
un enemigo de los dioses destinado a traer la ruina. Reima reconoció a la criatura de la invocación del apocalipsis como Behemoth, la calamidad que reina sobre todas las bestias. Mientras la colosal bestia cargaba, Luna, montada en su lobo, gritó a los demás que se prepararan, declarando que ella la detendría mientras ellos se quedaban atrás. En respuesta a la amenaza, Rey Macarilla preparó un hechizo defensivo, la égida de la tormenta divina. Goro Tanaka anunció su ataque definitivo, combinando su poder con el arte secreto del estilo Kamisari de Tsubaki Kana, ruptura del mundo eterno, y su propia catástrofe de la Valquiria. Goro Tanaka miró con incredulidad, dándose cuenta de que la bestia simplemente había desviado su movimiento definitivo. Tsubaki Kana sintió desesperación, admitiendo que ese era su arte secreto, pero Goro ordenó a todos que retrocedieran por ahora, diciéndole que se alegrara de que el ataque no se hubiera vuelto contra ellos. Mientras se retiraban, Reima analizó a la criatura, deduciendo que tenía resistencia al veneno y emitía su propia toxina, lo que provocó que Licorice gritara de dolor. Efectivamente, Behemoth permanecía completamente ileso, masticando despreocupadamente los restos de la explosión de energía. Rey Macarilla sopesó sus opciones, creyendo que probablemente podría matar a Behemoth, pero no sin un coste. Razonó que, incluso si ganaba, probablemente no saldría ileso de la pelea. Además, mientras el lobo de Luna lanzaba grilletes del lobo divino para atar a la bestia, Reima se dio cuenta de que si la batalla se intensificaba, toda la mazmorra podría colapsar. La idea de que Ayane y los demás fueran aplastados lo horrorizó. Goro Tanaka expresó su asombro por el poder de Reima, pero este advirtió que la contención era temporal y no aguantaría ni 3 minutos. Por eso, les gritó a los demás que salieran de allí, declarando que les ganaría algo de tiempo. Shiki se acercó entonces a Reima, preguntándole al Capa Negra si sus palabras anteriores significaban que realmente tenía una forma de derrotar a la bestia. Reima admitió que técnicamente la tenía, pero el método lo dejaría completamente expuesto y significaría su perdición si fallaba. Al oír esto, Shiki lo entendió y declaró que su nueva misión era ganar tiempo para Reima. Los otros aventureros se pusieron rápidamente de acuerdo. Yamato Niraura se aceptó luchar contra cualquier cosa que pudiera cortar. Tsubaki Kana se ofreció a encargarse de las amenazas aéreas, y otro decidió apoyar al lobo de Luna. Solo un hombre con gafas cuestionó si iban a confiar en un tipo sospechoso con una capa negra. A la pregunta del escéptico, Reima simplemente respondió, por supuesto. Un aventurero con una capa blanca le aseguró que confiaban en él. Una aventurera de pelo rubio estuvo de acuerdo, afirmando que su negativa a huir demostraba que no era un enemigo. Shiki lo llamó un idiota imprudente por sacrificarse siempre, mientras que Tsubaki Kana admiraba su estilo, señalando que la fe de sus invocaciones en él era prueba suficiente. Al escuchar sus sinceras declaraciones, Reima solo pudo pensar para sí mismo que eran un montón de idiotas. Sacudiendo ese pensamiento, declaró que su objetivo común era salir de esto con vida, y procedió a invocar su arma, Levatein. Con su arma en la mano, Reima explicó su plan, para acabar la lucha de un solo golpe con un poderoso hechizo de aniquilación divina. Pidió a sus compañeros que le dieran 5 minutos para recitar y cargar su maná, añadiendo que sería de gran ayuda si también pudieran inmovilizar al enemigo. Goro Tanaka reconoció que era una petición imposible, pero su única oportunidad. Reima preguntó entonces si debería simplemente cortarle las piernas a la criatura. Goro Tanaka, que necesitaba mantenerse móvil, contraatacó con un plan para usar muros de hielo y pidió montar en la loba de plata, Luna. Goro aprobó inmediatamente su propia petición, diciéndole a Luna que Ayane estaba en sus manos, para el visible disgusto de la loba. Mientras los demás se preparaban, Reima se fijó en la recién aparecida Licorice y preguntó quién era la hermosa chica. Licorice declaró con naturalidad que era la hidra de antes en su forma humana y que debería haber sido obvio. Reima se quedó exasperado, sintiendo que su sentido común se desvanecía cada vez que hablaba con ella. Mientras Reima preparaba su hechizo, su aliada dragón Valkyria rugió, diciéndole que no les dieran por vencidos y que se concentrara. Shiki gritó, con el rostro contraído por el esfuerzo. Mientras tanto, una enorme ola de energía oscura barrió el campo de batalla. Le gritó a Kaiser que cogiera el escudo que le estaba lanzando. La ola de energía se estrelló hacia adelante con una fuerza inmensa. Reima observó conmocionado cómo la situación se intensificaba. Behemoth desató entonces un colosal y arremolinado vórtice de poder destructivo. En respuesta, Tsubaki Kana se preparó y activó su técnica defensiva, gracia celestial de los 1000 vientos, creando un torbellino de cuchilla. Behemoth retrocedió ligeramente por la fuerza de la maniobra defensiva. La bestia fue desequilibrada momentáneamente. A lo lejos, Behemoth se recuperó y se preparó para disparar un ataque de rayo. Al ver el peligro, Licorice gritó el nombre de Reima con miedo mientras ella y Sol corrían. El devastador rayo se disparó directamente hacia Reima. Aún cantando, Reima se dio cuenta con creciente horror de que no terminaría su hechizo a tiempo. Justo entonces, Goro Tanaka le gritó a Reima, preguntándole si estaba listo. Una sonrisa de confianza se extendió por el rostro de Reima, mientras le decía a Kaiser que se lo dejara a él, anunciando la llegada del ataque. Un nuevo y poderoso ataque. Cielo abrasador mundo en caída, descendió desde arriba, con su equipo de poderosos aliados reunido. Un hombre con el pelo rojo y gafas declaró que su operación había comenzado. Reima observó a Behemoth, confundido al darse cuenta de que la bestia no les apuntaba a ellos. Su invocación, Antos, dedujo que la criatura aún no los veía como una amenaza, y concluyó que estaba ignorando a los débiles para asegurar su escape abriendo un agujero en el techo. Al oír esto, Reima entró en pánico, dándose cuenta de que todos los de arriba quedarían atrapados en la explosión. Shiki le dijo que se calmara y que simplemente hiciera su trabajo, centrando su atención en Behemoth. Luego advirtió a la bestia primordial que, si bajaba la guardia, la aniquilaría antes de que se diera cuenta. Se lanzó al aire, un borrón de movimiento mientras preparaba su ataque. Comentó que Shiki tenía razón, admitiendo que uno no vive una aventura como esta todos los días. Observando desde un lado, Asahi Yugiri notó que tanto Tsubaki Kana como Goro Tanaka lo estaban dando todo. Mientras tanto, Yukinaki Ayane, montada sobre la loba plateada Luna, le dijo a su compañera que contaba con ella, a lo que Luna resopló en señal de asentimiento. El campo de batalla era una caótica escena de monstruos y aventureros. Lanzó un hechizo de caída de hielo,
con el objetivo de congelar a la bestia en el sitio. La bestia primordial rugió, liberándose de sus ataduras y centrando su ira en el jinete de dragón. Reima observó que, aunque habían logrado distraer a Behemoth, ahora se había fijado peligrosamente en Kaiser. Shiki, sin embargo, simplemente le recordó a Reima que le había dicho que se calmara. De repente, Tsubaki Kan apareció a su lado, dándole la razón a Shiki y dirigiéndose a Reima como «Señor Túnica Negra», dejándolo atónito por su repentina aparición. Reima, ahora lleno de una confianza renovada, declaró que podían hacerlo. Reflexionó que, aunque al principio no estaba seguro, el trabajo en equipo era impecable, con Luna y Ayane en perfecta sincronía, y Sol moviéndose al ritmo de Kagura. Pero entonces, un pensamiento repentino detuvo a Reima en seco. Empezó a preguntarse si el maná que había enviado a su invocación Sol era de alguna manera insuficiente para liberar todo su poder. Él sabía que se decía que el vínculo entre un invocador y su bestia determinaba su poder, un principio que había utilizado para derrotar al rey demonio, aunque algunos lo consideraran un mito. Esto le preocupaba, ya que Sol era claramente más débil que en su mundo anterior, un hecho que no se explicaba por su propia disminución de maná, sobre todo porque Luna estaba bien. Mientras los aventureros luchaban por contener a Behemoth, uno se preguntaba por qué Reima era su clave. Shiki preguntó desesperadamente cuánto tiempo quedaba, y Reima les instó a aguantar 3 minutos más. Shiki reconoció la brutalidad del combate, y Ayane confirmó que le había oído. Mientras tanto, Yukinaki Ayane declaró que acabaría con el combate de un solo golpe, desatando su ataque, cuchillas de hielo infinitas, contra un enemigo masivo. Rey Macatilla se enfrentaba a una elección terrible. Si disparaba su ataque cargado al cielo para detener el meteorito que caía, la mazmorra se salvaría del colapso, pero Behemoth llegaría a la superficie. Reconoció la magia que se acumulaba en el cielo como un meteorito, un arma de masa abrumadora. Sopesó la vida de sus camaradas frente a los miles de personas que vivían pacíficamente en la superficie. Dudando e incapaz de elegir, Reima finalmente resolvió que no podía dejar que Ayane y los demás murieran. La explosión había abierto una enorme zanja en el suelo de la mazmorra. Después de que una explosión masiva sacudiera la mazmorra, un aventurero solitario preguntó con cautela si lo habían conseguido. Rey Macarilla le dijo que no fuera gafe, pero felicitó a todos, admitiendo que los aventureros de rango S estaban a otro nivel. Tsubaki Kana bromeó con Goro Tanaka sobre tentar a la suerte, mientras que Yamato Niraura y Goro felicitaban a sus camaradas. Reima elogió su magia, diciendo que era capaz de alcanzar a los propios dioses, mientras sus drones filmaban desde arriba. Ayane se preocupó por un compañero, que había agotado su maná. Sin embargo, el aventurero Knit se dio cuenta de repente de que su incursión en la mazmorra todavía se estaba retransmitiendo en directo. Tsubaki Kana también se acordó de la retransmisión y se quedó impactada por algo que vio, lo que provocó que un Reima confuso preguntara qué pasaba. Un mensaje del sistema anunció que habían superado los 500.000 espectadores simultáneos. Ayane se quedó atónita de que solo su canal tuviera tantos, mientras que Reima entró en pánico, preguntándose qué se suponía que debían hacer ahora. Más tarde, Shiki y Tsubaki Kana se negaron a quedarse con la enorme piedra mágica que dejó Behemoth. Reima también la rechazó, diciendo que era una molestia y señalando que algo en ella parecía extraño. La extraña y fracturada piedra mágica yacía en el suelo. La magia aniquiladora de dioses no había sido suficiente para acabar por completo con Behemoth, y Reima conocía por las notas de Reishin las condiciones necesarias para que una piedra mágica se formara en ese estado. Reima les dijo bruscamente a los demás que podían vender la piedra por lo que a él le importaba, y se marchó rápidamente. Cuando lo alcanzaron, lo encontraron enfrentándose a una misteriosa chica con cuernos. Tsubaki Kana le preguntó por qué huía, mientras que Shiki le preguntó con cautela su nombre y qué era. La chica simplemente declaró que su nombre era Behemoth, a lo que Shiki admitió con resignación que ya se lo había imaginado. Reima explicó entonces que ya había preguntado, porque no había querido creerlo, lamentando que la realidad fuera cruel. Sin embargo, rápidamente intentó encontrar otra explicación, razonando que, como había otros invocadores presentes, todavía existía la posibilidad de que otra persona fuera la responsable. Entonces le preguntó directamente a Behemoth quién era su invocador, y ella sin rodeos lo identificó a él como el responsable. Horrorizado por esta confirmación, Reima preguntó desesperadamente si podía devolverla, de alguna manera. Behemoth le amonestó, afirmando que era irresponsable negarse a asumir la responsabilidad después de haberle metido algo tan enorme en contra de su voluntad. Aterrado por su sugerente frase, Reima le gritó que midiera sus palabras para no provocar un malentendido. Reima declaró entonces que era la verdad, gritando que forzar un contrato sin consentimiento estaba fatal. En un giro confuso, afirmó ser mercancía de primera calidad, y dijo que había confiado en el maná de ella para formalizar el contrato, lo que provocó que una criatura cercana calificara la situación de atroz. Mientras tanto, una Behemoth llorosa suspiró que la queja de él también se aplicaba a ella, ya que solo quería ver el cielo antes de ser atacada y despedazada. El proyecto especial de retransmisión del Instituto Meikyu había captado una atención masiva, y a pesar de que el centro cerró durante una semana, el entusiasmo del público no daba señales de decaer. En casa de un amigo, Shiki miraba la pantalla de un ordenador asombrado, calificando las imágenes de increíbles. Asahi Yugiri se disculpó por su arrebato, mientras otra chica se quejaba de que acaparaban el ordenador, preguntando exasperada cuántas veces pensaban ver el vídeo. Desde el sofá, otra amiga les dijo al ruidoso par que se callaran, subrayando el enorme impacto que tuvo el suceso. Una chica rubia con el pelo recogido en un moño consultaba una tableta, habiendo guardado todo lo relacionado con Black Robe, y observando que incluso Reiyo lo estaba viendo. Cerca de allí, Rin declaró con entusiasmo que ella también estaba viendo las imágenes. La conversación pública estaba monopolizada por el tema de Black Robe, y muchos reconocían que el evento viral había sido una auténtica crisis nacional. La idea de lo que podría haber ocurrido si la estampida hubiera llegado a la superficie provocaba escalofríos. Los informativos en las pantallas de televisión de todo el mundo estaban dominados por la cobertura de la aparición de Black Robe. Shiki lo declaró un héroe, aunque la narración reveló que su abrumadora fuerza llevó a algunos a especular que era el autor intelectual de todo. Mientras la opinión pública variaba, Tsubaki Kana simplemente confirmó que lo había visto todo de primera mano. 4 días después del cierre del instituto, Asahi Yugiri llegó a casa de Reima, agradeciéndole nerviosamente que la hubiera invitado. Reima Carilla la invitó a pasar, explicando que sus padres estaban fuera ese día. Asahi preguntó entonces si iba a explicar aquello de lo que habían hablado. Reima lo confirmó,
agradeciéndole su silencio, pero admitiendo que sería horrible por su parte no explicarlo todo. Se sonrojó de vergüenza ajena al recordar, como sin saberlo, le había sermoneado a Reima sobre su propia identidad secreta. Asahi recordó que ese malentendido fue el origen de su situación actual. Decidiendo que sería más rápido hacer una demostración, Reima comenzó un encantamiento para invocar a Sol y Luna. Luna se centró inmediatamente en Asahi, preguntándole a Reima a la defensiva quién era esa chica. En un destello de luz, los dos espíritus lobo, Sol y Luna, se materializaron en su habitación. Asahi se quedó paralizada por la conmoción frente a las dos poderosas invocaciones. Señalando a Reima, Asahi intentó aclararle a Sol que él era un chico, lo que provocó una reacción de sorpresa en la invocación. Asahi ató cabos rápidamente, identificando a la azul como Luna y a la dorada como su hermana, Sol. Se dio cuenta de que eran las lobas que había visto durante la batalla. Tras un momento, Asahi interrogó a Reima, preguntándole cómo podía usar magia si supuestamente no tenía poder. Él simplemente afirmó que se le había despertado en algún momento, una explicación que ella pareció aceptar. Razonó que, como había oído hablar de gente que despertaba poderes más tarde en la vida, su historia era plausible. Reima le siguió la corriente, afirmando que era un despertado, que descubrió su magia tras despertarse en el hospital. Asahi se dio cuenta de que tenía sentido que ocultara sus poderes para evitar que la agencia de mazmorra se lo llevara para hacerle pruebas, y concluyó que las invocaciones eran sus compañeras. Reima lo confirmó, mencionando que aún no había llamado a Licorice. Decidió que al menos debía explicar un poco las habilidades de Licorice, advirtiendo a Asahi de que era muy fuerte. Los pensamientos de Reima volvieron a la batalla con Behemoth. Recordó su razonamiento de que, aunque la bestia tenía muchas resistencias, no debería haber sido capaz de resistir la llama solar de Sol. Siguió reflexionando sobre el combate, sabiendo que Sol debería haber podido luchar con mucha más fuerza. El hecho de que su poder hubiera disminuido tan significativamente significaba que algo iba mal. A pesar de sus expectativas, la llama solar de Sol apenas había afectado a Behemoth. De vuelta al presente, Sol interrumpió alegremente sus pensamientos, preguntándole qué le pasaba. Reima restó importancia a su preocupación, diciendo que no era nada. Sin embargo, internamente notó que, aunque ella parecía la misma, sentía una nueva distancia entre ellos, como si se estuviera apartando deliberadamente de él. Asahi también notó su expresión y le preguntó qué pasaba, comentando que tenía una cara de miedo. Él lo descartó como si fuera su imaginación, aunque en privado le preocupaba haberla puesto nerviosa. Sin embargo, ella aclaró que no era solo eso. Acababa de llegar un mensaje de su amigo Shiki. Al leer el mensaje, Reima observó la franqueza habitual de Shiki, ya que simplemente le preguntaba si se estaba libre ese día. En el acto, Reima invitó a Asahi a ir a los recreativos con Shiki, una oferta que ella aceptó felizmente. Luego se giró para preguntar a Luna y a los demás por sus planes. Luna decidió que ella también iría, mientras que Sol se ofreció a quedarse para vigilar la habitación de Reima. En otro lugar, Sol le comentó a Luna que Reima no había cambiado, pero Luna replicó que él era su maestro, y la pregunta de Sol demostraba que ella tampoco había cambiado. Sol esperaba que Luna tuviera razón, pero confesó que le preocupaba no poder luchar con eficacia, lamentando no haber podido ayudar a Reima en absoluto desde que llegó a este mundo. Luna restó importancia a la lucha con el lagarto, insistiendo en que el verdadero problema era Behemoth. Señaló que en su antiguo mundo, Sol debería haber sido lo suficientemente poderosa como para al menos quemarle el brazo. Sorprendida, Sol preguntó si Luna no iba a discutir estas preocupaciones con su maestro. Desde su propia ubicación, Reima se burló internamente de la idea de sincerarse, pensando que solo se burlarían de él. Licorice explicó que Reima era un héroe nato, que simplemente era demasiado bueno, recordando cómo le había visto trabajar incansablemente, levantándose siempre por el bien de los demás. Continuó, señalando que, aunque originalmente estaba destinado a ser su destructor, él siguió adelante más que nadie, todo por el bien de otra persona. Sol intentó tranquilizarla, diciendo que solo necesitaban esforzarse lo suficiente para asegurarse de que las cosas no acabaran mal. Licorice supuso que sí, pero admitió que la posibilidad todavía la asustaba. Luego reflexionó sobre su propia verdadera naturaleza, su origen, que se complacía en la idea de la ruina de Reima. Mientras tanto, Luna lidiaba con su propio origen, Skoll, que se reía de la destrucción. Confesó un deseo autodestructivo de romper al héroe que es Reima y caer con él hasta el fondo. Al oír esto, Licorice se preguntó en voz baja si no sería mejor que ella no estuviera allí. El peso de sus ansiedades compartidas llenó el silencio. En el último día de cierre del colegio, Reima estaba en un balcón, aburrido. Consideró la posibilidad de entrar en una mazmorra para devolver su cuerpo a su legítimo dueño, pero lo descartó, sabiendo que su identidad de túnica negra era un tema demasiado candente como para arriesgarse a hacer. Su influencia estaba fuera de control, y aunque esperaba que las cosas se calmaran, inmediatamente se dio cuenta de que era poco probable. Recordó la explicación de Licorice, de que, aunque su magia del otro mundo todavía estaba dentro de él, no se había sentado, lo que lo limitaba al 30% de su poder y le impedía usar ciertas invocaciones. De repente, apareció algo el Gorgon, preguntando si Reima finalmente había decidido invocarla. El leve reconocimiento de Reima la llevó a preguntar si no era lo suficientemente buena, mientras la narración señalaba que era una de sus invocaciones más sensatas. Un brillante destello de luz estalló en la habitación de Reima mientras realizaba una invocación. La medusa declaró que había tardado bastante en llamarla. Reima aclaró que solo estaba impresionado de que llevara gafas. Algo le explicó que era una precaución necesaria para su turno, ya que era lo suficientemente sensata como para evitar una petrificación masiva. Reima estuvo de acuerdo en que era lo mejor, pero la pregunta de ella sobre su turno le llevó a prometer una explicación, aunque parte de ella tendría que permanecer en secreto por ahora.